Primero de Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno miré cómo sobreedifica. Detente por un momento, y pregúntate con honestidad, ¿qué haría Dios con alguien que parecía estar en el lado equivocado de la historia? Con alguien que no solo estaba lejos, sino que activamente destruía lo que Dios estaba edificando. Hoy no vamos a escuchar solo una historia antigua, hoy vamos a mirar un espejo. Porque la vida de Saulo de Tarso, quien llegó a ser el apóstol Pablo, no es solo el relato de una conversión extraordinaria, es la revelación de cómo Dios trabaja con personas reales, con pasados reales, con errores reales. Muchos piensan que Dios solo usa a los que siempre hicieron las cosas bien, pero la Escritura nos muestra otra verdad. Dios es experto en tomar lo que parecía perdido y convertirlo en fundamento, en tomar lo que fue instrumento de destrucción y transformarlo en herramienta de edificación. Saulo no estaba buscando a Cristo, pero Cristo sí lo estaba buscando a él. Y ahí comienza una verdad que también nos alcanza hoy. No llegamos a Dios porque somos buenos, llegamos porque Él es bueno. A lo largo de este mensaje veremos cómo un perseguidor se convierte en arquitecto espiritual, cómo el celo sin revelación se vuelve sabiduría con propósito, y cómo la gracia no solo perdona, sino que rediseña completamente una vida. Y mientras avanzamos, quiero que no solo escuches, quiero que te preguntes, ¿en qué áreas de tu vida estás construyendo? ¿Sobre qué fundamento estás edificando tus decisiones, tu fe, tu futuro? Si este video edifica tu vida, suscríbete al canal. Dale clic al botón que aparece a la par de nombre del canal, no tiene costo para ti. Comenta y activa la campanita, comparte este mensaje y acompáñanos hasta el final, porque lo que Dios hizo con Pablo, también puede hacerlo contigo, o con aquellos que consideras imposible que puedan cambiar. Respira profundo, y caminemos juntos del destructor al perito arquitecto de Dios, y el celo que destruye cuando no hay revelación. Saulo de Tarso no era un hombre ignorante ni superficial. Al contrario, era uno de los más preparados de su tiempo. Nació judío, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, formado estrictamente según la ley, y educado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más respetados de Israel. Desde el punto de vista religioso, Saulo lo tenía todo. Pero aquí aparece una verdad que sacude. Se puede tener mucha formación bíblica y aún así estar lejos del corazón de Dios. Saulo amaba la ley, defendía la tradición, protegía lo que él creía que era la pureza de la fe. Su problema no era la falta de celo, sino la falta de revelación. No conocía a Cristo, aunque conocía las Escrituras. Y cuando la Escritura se separa de Cristo, se convierte en letra que hiere en lugar de vida que restaura. Hechos nos dice que Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando hombres y mujeres y entregándolos a la cárcel. No actuaba como un criminal común, actuaba con convicción. Él creía que estaba sirviendo a Dios. Aquí hay una advertencia poderosa para nuestros días. No todo lo que se hace en nombre de Dios realmente nace del corazón de Dios. Hoy también existen formas modernas de persecución, palabras que hieren, actitudes que excluyen, doctrinas usadas sin amor, juicios sin misericordia. A veces no perseguimos con cadenas, pero sí con condena. No destruimos templos, pero sí personas. Saulo incluso aprobó la muerte de Esteban. Y mientras Esteban moría, lleno del Espíritu, Saulo observaba convencido de que hacía lo correcto. ¡Qué contraste tan fuerte! Uno lleno de gracia, el otro lleno de celo, pero sin Cristo. Aquí entendemos algo crucial. El celo sin gracia produce violencia espiritual. La verdad sin amor se convierte en arma. Pero aún en este escenario oscuro, Dios no había perdido el control. La persecución no sorprendió al cielo. Como lo declara Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Mientras Saulo destruía, Dios estaba preparando el terreno. Mientras la iglesia era esparcida, el evangelio se expandía. Mientras el perseguidor avanzaba, el arquitecto divino ya había trazado el plano. Esto nos lleva a una pregunta personal e incómoda, pero necesaria. ¿Hay áreas en mi vida donde creo tener la razón, pero he perdido el amor? ¿Defiendo principios, pero he dejado de reflejar a Cristo? ¿Estoy edificando, o sin darme cuenta estoy dañando? La piedra que Saulo rechazaba, Cristo, es la misma que los salmos anuncian como piedra angular. Rechazarla no detiene el plan de Dios,
pero sí nos deja fuera de su diseño hasta que Él nos alcanza por gracia. Y aquí aparece la bondad de Dios de forma sorprendente. Dios no elimina a Saulo, no lo aplasta, no lo descarta. Dios permite que el destructor avance, porque sabe que pronto lo transformará en constructor. Este punto nos enseña que Dios no solo mira lo que somos ahora, sino lo que su gracia puede hacer con nosotros. El mismo hombre que destruía la iglesia será llamado a poner fundamentos eternos. Dijo Dios al discípulo Ananías. El Señor le dijo, Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Y si Dios pudo hacer eso con Saulo, entonces también puede hacerlo con nosotros, o aquellos que piensan que no pueden cambiar por su historial destructivo o por su historial doctrinal. Segundo encuentro que cambia todo. Y cuando Saulo cree que tiene el control, el cielo interviene. No fue una invitación amable, no fue una sugerencia suave, fue una interrupción divina. Saulo va camino a Damasco con autoridad, cartas oficiales y una convicción férrea. Él sabe a dónde va, cree saber lo que hace, pero hay algo que Saulo ignora. Nadie camina tan seguro como para que Dios no pueda detenerlo. De pronto, una luz del cielo lo rodea. No una luz común, es una luz que lo derriba, porque cuando Dios revela la verdad, primero tiene que derrumbar nuestras seguridades falsas, y entonces escucha una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Observa esto con atención. Jesús no dice, ¿por qué persigues a mi pueblo? Dice, ¿por qué me persigues? Aquí se revela una verdad eterna y profundamente actual. Cristo se identifica con su iglesia. Lo que se hace contra el cuerpo, se hace contra la cabeza. Hoy también, cuando se hiere, se divide, se menosprecia o se desprecia a otros en el nombre de la fe, no es solo un problema humano, es un asunto con Cristo mismo. Saulo cae al suelo. El que creía ver con claridad queda ciego. Y esto no es castigo, es misericordia, porque hay cegueras que son necesarias para que finalmente podamos ver. Durante 3 días Saulo no ve, no come, no bebe. Por primera vez en su vida, el autosuficiente depende. El que enseñaba ahora guarda silencio. El que acusaba ahora espera. Y aquí aparece la bondad de Dios con una belleza impresionante. Dios no lo deja en tinieblas sin propósito. Dios no lo humilla para destruirlo. Dios lo detiene para reorientarlo. Mientras Saulo está en silencio, Dios habla con Ananías. Y cuando Ananías objeta, porque conoce el pasado de Saulo, Dios responde con una frase que cambia toda la historia. Instrumento escogido me es este. No dice, fue instrumento, dice, me es. Dios habla en presente sobre alguien que todos solo pueden ver por su pasado. Y aquí el mensaje se vuelve profundamente personal para nosotros hoy. Dios no te define por lo que fuiste. Dios no se limita a lo que otros dicen de ti. Dios mira lo que su gracia puede formar en ti. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos descartado personas, o incluso a nosotros mismos, pensando, ya es tarde, ya fallé demasiado, ya no puedo servir? Pero Dios no busca currículos perfectos, busca corazones rendidos. Isaías lo había anunciado siglos antes. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Saulo conocía ese texto, lo había leído muchas veces, pero ahora por primera vez lo entiende. La piedra no es un sistema, no es una tradición, no es una ley. La piedra es Cristo. Y cuando Cristo se revela, todo cambia. La teología se ordena, el celo se purifica, la fuerza se redirige. Este momento nos enseña algo clave para nuestra vida actual. Dios no solo quiere corregir lo que hacemos, quiere transformar desde donde lo hacemos. No basta cambiar conducta si no cambia el fundamento. Saulo no solo recibe perdón, recibe propósito. No solo sanidad física, recibe visión espiritual. El perseguidor está siendo rediseñado, el destructor está siendo preparado. El arquitecto eterno ya comenzó la obra, y lo que sigue ya no será igual. 3. Llamado a edificar. Y cuando Saulo se levanta, ya no es el mismo hombre que cayó. No cambió solo su visión, cambió su dirección. No fue únicamente una experiencia espiritual, fue el inicio de una misión. El que antes perseguía, ahora anuncia. El que destruía, ahora proclama. El silencio de los días anteriores da paso a una voz que no puede callar. La Escritura nos dice que, enseguida, Saulo comenzó a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. Esa palabra, enseguida, es clave.
Porque cuando la gracia toca el corazón, no produce pasividad, produce movimiento, no genera espectadores, forma testigos. Aquí hay una verdad esencial para nuestra vida hoy. La conversión genuina no se queda en lo privado, inevitablemente se manifiesta en lo público. Tal vez no todos predican desde un púlpito, pero todos edificamos con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras decisiones diarias. Saulo ahora comienza a ser llamado Pablo. Y ese cambio no es solo cultural, es espiritual. Pablo significa pequeño. El que antes se sentía grande por su conocimiento, ahora entiende que la grandeza está en servir. El orgullo religioso se rinde ante la humildad de la gracia. Este punto nos confronta directamente. ¿Qué ha producido la gracia en nosotros? ¿Nos ha llevado a edificar o solo a sentirnos cómodos? ¿Nuestra fe se mueve o se estanca? Pablo no esperó un escenario perfecto ni la aprobación de todos. Comenzó donde estaba, con lo que tenía, y rápidamente descubre algo que muchos creyentes también experimentan hoy. Obedecer a Dios no elimina la oposición. Los mismos que antes lo apoyaban ahora, lo rechazan. Los que celebraban su celo ahora dudan de su fe. Pero Pablo no retrocede, porque cuando el llamado es claro, la opinión ajena pierde poder. Aquí se revela otro principio eterno. Dios no nos llama para decorar lo que otros construyeron. Nos llama a edificar sobre el fundamento correcto. Pablo comienza a entender que su vida ya no gira en torno a defender la ley, sino a anunciar a Cristo. La ley lo formó, pero la gracia lo envió. Su pasado no fue desperdiciado, fue redimido y reordenado. Y esto es profundamente relevante hoy. Dios no elimina tu historia, la redime. No borra tu formación, la somete a Cristo. No anula tu carácter, lo transforma. Pablo aprende a vivir esta verdad. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Este no es un versículo para decorar paredes, es una forma de vivir. Significa que ahora Cristo define mis decisiones, mis prioridades, mi manera de amar, de responder, de edificar. Cada viaje, cada enseñanza, cada corrección que Pablo dará más adelante nace aquí, en una vida rendida, no perfecta, pero alineada. En un corazón que entiende que edificar el reino no es una tarea opcional, sino una respuesta natural a la gracia recibida. Hoy, ese mismo llamado sigue vigente. Tal vez no te persiguen, pero te desaniman. Tal vez no te encarcelan, pero te cuestionan. Tal vez no te entienden, pero Dios sí. La pregunta no es si habrá oposición. La pregunta es, ¿seguirás edificando cuando aparezca? Porque cuando Cristo vive en nosotros, la misión no se apaga, se fortalece. El perseguidor ya quedó atrás. Ahora se está levantando un edificador. Y todavía falta entender algo crucial. Cómo se edifica correctamente. El edificador y el fundamento eterno. Y es aquí donde Pablo hace una declaración que no nace del orgullo, sino de la conciencia clara de su llamado. Él escribe a la iglesia de Corinto, una comunidad llena de dones, pero también de divisiones, y les dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Primera a los Corintios 3:10. Pablo no se llama a sí mismo arquitecto por capacidad humana, sino por gracia recibida. No dice, por mi inteligencia, por mi preparación, sino conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Aquí aprendemos una verdad clave. En el reino de Dios, los llamados no se ganan, se reciben. El fundamento que Pablo puso no fue una idea nueva, ni una filosofía, ni un sistema religioso. Él mismo lo aclara unos versículos después. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios 3:11. Esto confirma la aplicación para nuestros días. Toda vida, ministerio, familia o iglesia que no tiene a Cristo como fundamento, tarde o temprano se desmorona. Podemos tener actividad, apariencia espiritual e incluso éxito visible, pero sin fundamento eterno no hay permanencia. Pablo continúa y añade una advertencia que atraviesa los siglos. Y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Primera a los Corintios 3:13. Aquí la Escritura confirma la aplicación directa a nuestra vida actual. No solo importa qué construimos, sino cómo lo construimos. El oro, la plata y las piedras preciosas representan obediencia, verdad, amor y fidelidad.
La madera, el heno y la hojarasca representan obras hechas desde el ego, la prisa o la superficialidad. Jesús mismo confirmó este principio cuando dijo: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. La aplicación es inevitable. Hoy estamos edificando algo con nuestra vida. Con nuestras palabras edificamos o destruimos. Con nuestras decisiones levantamos o debilitamos. Con nuestra fe construimos sobre la roca o sobre la arena. Pablo no solo enseñó esto, lo vivió. Él entendió que haber sido destructor no lo descalificó, sino que lo hizo más consciente de la responsabilidad de edificar bien. Por eso exhorta, por eso advierte, por eso ama a la iglesia. Y hoy el Espíritu nos hace la misma invitación: examinar el fundamento, revisar los materiales y permitir que Cristo sea el centro de todo lo que construimos, porque al final no se evaluará cuánto hicimos, sino sobre quién lo hicimos. 5. El plan divino en acción. Y después de poner el fundamento, Pablo entiende que edificar no es solo comenzar bien, sino permanecer fiel mientras otros construyen encima. Porque el peligro ya no es solo destruir desde afuera, sino corromper desde adentro. La iglesia crece, los dones se multiplican, las personas llegan, pero junto con el crecimiento aparece un riesgo silencioso: perder el centro. Por eso Pablo levanta la voz y escribe con firmeza: Mirad que nadie os engañe, porque el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Primera a los Corintios 3:18-20. Pablo no teme a los dones, ni al conocimiento ni a la elocuencia. Teme a algo más peligroso: una edificación sin discernimiento, porque no todo lo que impresiona edifica, y no todo lo que edifica se nota de inmediato. Aquí el mensaje se vuelve extremadamente actual. Hoy también vivimos rodeados de voces, enseñanzas, opiniones, plataformas y nuevas revelaciones. Y el riesgo no es la falta de información, sino la falta de fundamento sólido. Por eso Pablo afirma con claridad: todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Primera a los Corintios 3:21-23. Esta declaración destruye la raíz de toda división espiritual. Nadie edifica para sí mismo. Nadie es dueño de la obra. Nadie puede apropiarse del fundamento. Todo pertenece a Cristo. Pablo sabía que cuando el enfoque se desplaza del fundamento a las personas, la edificación se debilita. Cuando seguimos nombres en lugar de seguir a Cristo, comenzamos a construir sobre arena. Jesús ya lo había advertido: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Mateo 12:25. La aplicación es clara y necesaria hoy. ¿Sobre quién estás edificando tu fe? ¿Sobre una persona, una experiencia, una emoción? ¿O sobre Cristo mismo? Pablo protege la obra no controlando, sino recordando el fundamento. No se exalta a sí mismo, no se defiende, no compite. Señala nuevamente a Cristo. Y aquí vemos la madurez del verdadero perito arquitecto espiritual. No busca aplausos, busca estabilidad. No quiere seguidores, quiere discípulos firmes. No levanta su nombre, levanta el fundamento. Pablo lo resume de esta manera: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Primera a los Corintios 3:9. No edificamos solos, no edificamos para nosotros, edificamos con Dios y para Dios. Y cuando esto se entiende, la obra permanece. 5. El plan divino en acción. Y después de poner el fundamento, Pablo entiende que edificar no es solo comenzar bien, sino permanecer fiel mientras otros construyen encima. Porque el peligro ya no es solo destruir desde afuera, sino corromper desde adentro. La iglesia crece, los dones se multiplican, las personas llegan, pero junto con el crecimiento aparece un riesgo silencioso: perder el centro. Por eso Pablo levanta la voz y escribe con firmeza: Mirad que nadie os engañe, porque el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Primera a los Corintios 3:18-20. Pablo no teme a los dones, ni al conocimiento ni a la elocuencia. Teme a algo más peligroso: una edificación sin discernimiento. Porque no todo lo que impresiona edifica, y no todo lo que edifica se nota de inmediato. Aquí el mensaje se vuelve extremadamente actual. Hoy también vivimos rodeados de voces, enseñanzas, opiniones, plataformas y nuevas revelaciones. Y el riesgo no es la falta de información, sino la falta de fundamento sólido. Por eso Pablo afirma con claridad: todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.
Primera a los Corintios 3:21 a 23. Esta declaración destruye la raíz de toda división espiritual. Nadie edifica para sí mismo. Nadie es dueño de la obra. Nadie puede apropiarse del fundamento. Todo pertenece a Cristo. Pablo sabía que cuando el enfoque se desplaza del fundamento a las personas, la edificación se debilita. Cuando seguimos nombres, en lugar de seguir a Cristo, comenzamos a construir sobre arena. Jesús ya lo había advertido. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Mateo 12:25. La aplicación es clara y necesaria hoy. ¿Sobre quién estás edificando tu fe? ¿Sobre una persona, una experiencia, una emoción? ¿O sobre Cristo mismo? Pablo protege la obra no controlando, sino recordando el fundamento. No se exalta a sí mismo, no se defiende, no compite. Señala nuevamente a Cristo. Y aquí vemos la madurez del verdadero perito arquitecto espiritual. No busca aplausos, busca estabilidad. No quiere seguidores, quiere discípulos firmes. No levanta su nombre, levanta el fundamento. Pablo lo resume de esta manera: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Primera a los Corintios 3:9. No edificamos solos, no edificamos para nosotros, edificamos con Dios y para Dios. Y cuando esto se entiende, la obra permanece. Hoy hemos recorrido un camino que no es solo histórico, es profundamente personal. Hemos visto a un hombre que pasó de destruir la obra de Dios a convertirse en instrumento escogido para edificarla. No por mérito propio, no por conocimiento superior, sino por la gracia de Dios. Pablo entendió algo que hoy sigue siendo urgente recordar. La vida cristiana no se trata de comenzar bien, sino de edificar bien. No se trata de cuánto hacemos, sino sobre quién lo hacemos. Tal vez tú no persigues a la iglesia, pero quizás has estado edificando sobre prisas, miedos, heridas o tradiciones vacías. Tal vez amas a Dios, pero necesitas volver a revisar el fundamento. Cristo sigue siendo la piedra angular. La gracia sigue transformando. Y Dios aún toma vidas quebradas para levantar edificaciones eternas. Hoy, el Espíritu nos hace una invitación sencilla pero profunda. Vuelve al fundamento. Permite que Dios no solo te salve, sino que te forme, te ordene y te use. Y si este mensaje habló a tu corazón, te animo a no caminar solo este proceso. Suscríbete al canal, dale clic al botón que aparece a la par del nombre del canal. No tiene costo para ti. Activa la campana. Comparte este mensaje con alguien que necesita volver a edificar su vida sobre Cristo. Aquí seguimos estudiando la palabra con profundidad, fidelidad y aplicación real para nuestros días. Porque lo que se edifica sobre Cristo permanece para siempre.